Hola, ¿cómo les va? Soy el doctor Fernando Burgos. Vamos a compartir la temática del curso PAI del módulo 8, que es reticencia a la vacunación, y vamos a hablar también de comunicación y confianza en las vacunas. ¿Qué es la reticencia? Básicamente, la reticencia a la vacunación se define como el rechazo o el retraso en aceptar las vacunas, pese a la disponibilidad de los servicios de vacunación. Es decir, que las vacunas están, pero hay un grupo de personas que rechazan la aceptación de esas vacunas que están disponibles. Y esto cumple un rol importante en la caída de coberturas de vacunación y aparición de brotes en todo el mundo. Ustedes saben que hoy puntualmente tenemos casos que han aparecido este año de sarampión, en enero, febrero, en algunas partes del mundo, brotes de dengue. Por supuesto, Argentina ha sido también parte de eso, pero sobre todo sarampión, que era una enfermedad que desde el 2016 nosotros no teníamos, y a partir de sarampión importado empezamos a tener casos, o el anunciado de Texas que sucedió en febrero en los Estados Unidos con esa primera muerte de un niño después de una década de sarampión. Es decir, que a veces, si bien hay varias barreras que interfieren en la cobertura de vacunas, indudablemente la reticencia es una de ellas. Por otro lado, es interesante entender que este rechazo o retraso en aceptar las vacunas, que están, insisto, disponibles en los servicios de vacunación, la OMS, ya en el año 2019, la pone como las 10 principales amenazas para la salud pública mundial. Y en la Argentina, la ley 27.491 contempla la vacunación como obligatoria para todos los habitantes en todas las etapas de la vida. Y este es otro concepto importante en vacunas, que ustedes ya lo vinieron viendo. Las vacunas son para todas las etapas de la vida: embarazada, recién nacido, los niños en la primera, en la segunda infancia, en la adolescencia, y por supuesto las vacunas del adulto. ¿Cuáles son los elementos involucrados en la reticencia? Primero, la confianza. Puntualmente uno se vincula siempre con confianza hacia alguien, hacia un médico, hacia el sistema de salud, y ahí tenemos adherencia. La conveniencia, es decir, ¿nos conviene vacunarnos? Esa es la pregunta que quizás la persona se hace. Y la complacencia, ¿nos complace en recibir una vacuna? ¿Estamos informados? Ahí donde aparece el concepto de comunicación, donde ustedes saben que ustedes también son efectores de salud, pero son comunicadores de salud. Esto se trata de una situación compleja que depende del contexto específico, así también como del momento, el lugar y de la vacuna específica de la cual estamos hablando. Fíjense con respecto a la historia natural de los programas de vacunación, cuando hay un brote, indudablemente aparece una mayor confianza en las vacunas porque hay lo que sucede o nosotros llamamos percepción de riesgo. Se percibe en la propia sociedad que hay una enfermedad que comienza a aplicar y que por supuesto provoca morbilidad o comorbilidad, como pues, por ejemplo fue la epidemia del SARS-CoV-2. Entonces tenemos un momento de prevacunación, tenemos un aumento de coberturas, se controla el brote, empiezan a bajar las enfermedades y hay una pérdida de confianza. Cuando aparece el brote se recupera la confianza nuevamente, y cuando se erradica la vacunación empieza a caer porque no hay percepción de riesgo. Por supuesto que los efectos adversos de las vacunas también cumplen un punto importante, y la comunicación o cómo se comunique esos efectos adversos hace que las personas que son reticentes o el grupo muy minúsculo de antivacunas también lo tomen como una herramienta para no querer vacunarse ellos o por su propio sus hijos o seguramente sus hijos. ¿Cuáles son las áreas de trabajo para la seguridad de las vacunas en el mundo real? Primero, las vacunas son de alta calidad, son las que previenen las crisis. También hay que ver cómo esa seguridad se mantiene de acuerdo a lo que es el transporte, la cadena de frío. Si las inyecciones son seguras, ahí tiene que ver con la administración, pero la disposición segura de esa vacuna en un ámbito o jurisdicción determinada. Y también, fíjense que acá lo que es la comunicación y la investigación interactúan en forma conjunta para evitar después errores programáticos cuando nosotros tenemos las vacunas para vacunar a nuestros pacientes. Por eso siempre es tan importante, inclusive para vacunas nuevas, para todas, pero que tienen que ser rápidos, eficientes, detectar señales rápidas, la seguridad o la eficacia real que tiene la vacuna, pero sobre todo la seguridad. Por eso la vigilancia o la farmacovigilancia y los ESAVI son primordiales. ¿Hay una única estrategia para mejorar la confianza en vacunas, para tener menos personas reticencias, para tener menos personas reticentes? La realidad es que no.
No hay una estrategia de intervención única que permita dar respuesta a todos los casos de reticencia. Abordar determinantes específicos en cada contexto es esencial. Las intervenciones, ya sea de líderes religiosos, movilización social, medios de comunicación, el acceso a la salud, son todos puntos o estrategias. Por lo tanto, no hablamos de una única estrategia. Yo les voy a dejar acá, en la próxima diapositiva, unas preguntas para que ustedes definan este concepto de estrategia. Seguimos entonces. Cuando hablamos de confianza de las vacunas, nos referimos a confianza en todo el mundo, porque ustedes saben que si tenemos una enfermedad en alguna parte del mundo, esa enfermedad puede propagarse por una cuestión global a cualquier otra parte. Hay un concepto donde la doctora Heidi Larson, quien es una referente en el proyecto Confianza de Vacunas, ella dice que yo creo que las vacunas son seguras, pero eso hay que demostrarlo, y eso se demuestra con la evidencia, pero con una comunicación que tiene que ser efectiva, práctica y sobre todo muy empática para todo lo que es el personal de salud. No solamente los médicos, sino ustedes, enfermeras, personal de salud, gestores, cómo transmiten esa confianza. Y fíjense que en el mundo esa confianza va variando. Quizás hay países de Latinoamérica que tienen más confianza, en regiones como puede ser Europa, Europa del Norte, hay menos confianza en vacunas. Entonces, el trabajo en la confianza no es único y es de cada uno de nosotros. Ahora, también hay que entender que hay preocupaciones por los padres, porque las vacunas pueden provocar dolor por múltiples inyecciones, hay muchas vacunas que necesitan más visitas. Está el concepto de que las vacunas causan fiebre, y ustedes saben que lo es, la vacuna del meningococo tipo B quizás es la que más fiebre produce. Pueden causar discapacidades como autismo. Este es un tema que ya pragmáticamente decimos que no, está demostrado que no provoca autismo. ¿Los componentes son inseguros? Son grandes preguntas que hacen los padres. Hay estudios de seguridad, enfermedades crónicas, ausencia de riesgo para enfermedades que previenen. Todas estas preguntas deben ser manejadas con lo que se llama una escucha activa. Es decir, nosotros tratamos de escuchar esas preocupaciones y responderlas, por supuesto, con seguridad. Muchos padres que vacunan a sus hijos aún tienen preguntas o inquietudes relacionadas a las vacunas. Por eso, en una consulta médica o ustedes cuando están con un paciente y les preguntan, dejar un tiempo de escucha, insisto, escucha activa significa escuchar al otro, ver su preocupación y responder con certeza esa preocupación. Fíjense que hay este es un lindo cuadro porque habla de continua aceptación de las vacunas. Si nosotros vemos el concepto de reticencia, solamente hay un 80%, hay un 20%, digamos, que no aceptan vacunas, el 80% aceptan las vacunas. Pero fíjense que, bueno, por dudas emocionales, algunas se rechazan y otras no. Por dudas racionales, hay más dudas y preocupaciones, ahí es donde tenemos que intervenir. Y la población en general tiene dudas menores, que algunos simplemente respetan lo que el calendario de vacunas dice y otros no lo hacen o inclusive se retrasan. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, nuestro grupo de trabajo no es tan difícil. Es un 20% de población que puede ser reticente inclusive para algunas vacunas y menos del 2% para el grupo antivacunas. Este es un trabajo muy interesante del Hospital de Niño Ricardo Gutiérrez, la cual participó la doctora Castellano, la doctora Nolte, la doctora Pacchiotti, donde habla justamente de la reticencia con una escala que se hizo, que la tomó la OMS, hecha en la ciudad de Buenos Aires. Lo más interesante, fíjense, que los padres respondieron que generalmente hacen lo que el pediatra le dice. Entonces, esta recomendación es interesante porque el médico hace lo que el pediatra dice. Entonces, cuando nosotros hablamos entonces de confianza, ¿a qué nos referimos? Fíjense que este trabajo fue una encuesta de Buchenwald donde habla de índice de confianza, donde el índice de confianza de la población en las vacunas en el 2023 fue de 85,2 puntos, o sea, el 85,2 puntos de la población tenían confianza en vacuna, pero implicó una baja del 0,8% respecto al 2022 e inclusive del 9,1% si lo vemos inclusive en el 2019 y después apareció la pandemia. Es decir, que si bien es un índice alto y se va estabilizando, hasta el momento no se recuperaron los niveles que teníamos de confianza previos a la pandemia. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿la confianza en el personal de salud es importante y es clave? Para todas las vacunas, la actitud del médico tiene mucha influencia en la decisión de vacunar. Los padres que reciben información de sus médicos con menos preocupaciones, tienen menos preocupaciones que si la reciben de amigos, de libros, de internet.
Y la información del médico es la razón principal por la que los padres pensaban retrasar o rehusar con respecto a la vacuna, cambiaron de opinión, porque le dimos empáticamente, mirándolo a los ojos, utilizamos justamente la gestualidad, la mirada a los ojos, todos los hábitos comunicacionales para transmitir entonces esa confianza. Acá viene otra diapositiva con otras preguntas para que contesten de acuerdo a lo que veníamos diciendo, así que tomen su tiempo y seguimos después con la próxima diapositiva. Cuando hablamos de continua aceptación, entonces tenemos un 75% de personas que aceptan las vacunas y el rechazo, como decíamos, menos del 2% y los indecisos, que representan al grupo de reticencia. Entonces, a ver, ¿cuáles son los componentes de confianza en las vacunas? Primero, la efectividad, si son importantes o no para los niños y si son seguras. Fíjense que si nosotros tomamos, de acuerdo a esta diapositiva, el año 2019, 2020, la pandemia, y después de la pandemia, justamente cómo ese índice de confianza fue cayendo. Y si bien en algún momento fue mejorando, todavía no recompusimos la confianza que teníamos en vacunas, que era casi el 93, 95, 95.9%, tanto para su efectividad, si era importante y si eran seguras. ¿Cuál es el rol del sistema de salud y del personal médico? La confianza en el sistema de salud fue reportada como un determinante de aceptación de las vacunas. La falta de indicación médica fue un factor de riesgo para la reticencia. El 40% les preocupa los efectos adversos serios de algunas vacunas y consideran que las vacunas nuevas son más riesgosas. Pero el 80% confía en la información del Ministerio de Salud, o sea, del sistema de salud, no solamente de un médico determinado o de una sociedad científica, sino lo que el Ministerio de Salud también establece. Y el 98% sigue las indicaciones del médico. Hay situaciones contextuales, es decir, el contexto que tiene muchas veces la sociedad, el propio paciente, la propia familia, como es la comunicación en los medios, las influencias históricas, justamente las decisiones políticas. Hoy todos sabemos que las ideologías políticas intervienen en la salud pública. ¿Cuál es la percepción de la industria farmacéutica? ¿Cuáles son las barreras geográficas? ¿Por qué barreras geográficas existen? Y también tenemos influencias asociadas directamente a la resistencia, como la fuerza de la recomendación, y los esquemas de vacunación, si son muy extensos, si son más cortos, el diseño de un programa de vacunación, el modo de administración de una vacuna, si tenemos nuevas vacunas, si tenemos vacunas combinadas. También, ¿qué pasa con grupos individuales o grupales? Porque también tenemos las experiencias personales. Si una persona se vacunó y la pasó mal con esa vacuna, va a transmitir a su medio social su experiencia. ¿Cómo toma el conocimiento de la ciencia y de acuerdo a qué fuente? ¿Cómo la percepción de riesgo o beneficio de esa persona también hace tomar una decisión? Entonces, fíjense que todas las influencias asociadas a la reticencia, tanto por problemas específicos como individuales y grupales, y lo contextual, intervienen también en la toma de decisión. Y esto es interesante, y yo les comento algo, un ejemplo. Hay médicos dentro de la propia comunidad médica que a veces son reticentes por cuestiones culturales, religiosas, también lo socioeconómico, por supuesto, que pesa en la decisión de tomar, pero nosotros debemos informar lo que tenemos. A ver, sabemos que hay vacunas que han sido hechas con, por ejemplo, con fibroblastos de embriones de los años 60 humanos, donde se mortalizaron y hasta el propio Vaticano, justamente en el Concilio Vaticano del 2005, en el 2020, admite que estas células que son inmortalizadas, que después se cultivaron, no vienen de abortos que hoy se hacen actualmente en la actualidad. Y la vacuna de varicela, que se originó desde ese cultivo, es esencial para evitar una enfermedad que parece banal, pero que es una de las enfermedades que más inmunosuprime a un paciente y que puede justamente traer aparejado también después una enfermedad invasiva de tipo bacteriana. Y hay un punto interesante que es cómo comunicamos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, y aparece un concepto interesante que a mí me gusta hablar siempre, que es el concepto de la omnicanalidad. Comunicación y medios. ¿Esto qué significa? Los medios nos permiten comunicar información basada en evidencia, y así debe ser, porque si nosotros desinformamos o damos solamente opinión, estamos haciendo una mala comunicación, y esto interfiere entonces también en la decisión de muchas familias o de muchas personas de vacunar a sus hijos. Hay algo muy interesante, que inclusive hay un trabajo del 2018 de la doctora Heidi Larson, donde hablaba del diluvio de la información y que decía que el próximo brote de gripe importante no se deberá a la falta de tecnologías preventivas. En cambio, el contacto emocional habilitado digitalmente podría erosionar la confianza en las vacunas, tanto como para volverlas discutibles.
el diluvio de información conflictiva, errónea y manipulada en las redes sociales debe reconocerse como una amenaza global para la salud pública. Esto fue en el 2018 y también lo vimos en el 2020 y lo seguimos viviendo como cuando uno informa en redes, tenemos o los haters o las personas que están en contra y lo hacen en forma también inclusive muy violenta. Por eso, de nuevo, la estrategia es escuchar y responder siempre con respeto o inclusive en las redes, ante opiniones que son violentas, justamente evadir esas opiniones y ponernos como objetivo nosotros este camino que es la confianza en la vacunación. Acá mostramos de nuevo esta diapo que habla de la escala de reticencia a la vacunación en la ciudad de Buenos Aires y los médicos cómo podemos generar confianza en las vacunas y optimizar la aceptación por sus pacientes. En primer lugar, anunciando, indagando, asegurando y generando empatía. Anunciando es un modelo presuntivo. Nosotros ya sabemos que pensamos que va a suceder el acto de la vacunación. Por ejemplo, ahora es el momento de su dosis de refuerzo de COVID-19, para el año de su hijo la vacuna triple viral, hoy va a recibir la vacuna anual contra la gripe. Esto demuestra la confianza del médico a la vacuna y ayuda a establecer la vacunación como norma. Indagar, hacer lo que veníamos repitiendo, la escucha activa, tomarse un tiempo para escuchar las preocupaciones sin interrumpir, realizar preguntas abiertas. Veo que está indeciso para vacunar a su hijo. ¿Qué piensa sobre las vacunas? Cuénteme sus preocupaciones acerca de la vacunación. La principal tarea es identificar cuáles son los motivos que llevaron a la reticencia para adecuar ese diálogo y establecer una estrategia. Los padres reticentes a la vacunación no actúan de una forma superficial y habitualmente tienen algún grado de información en relación a la eficacia y la seguridad de las vacunas, aunque a veces puede ser errónea o de una fuente errónea. Tienen sus motivos particulares para dudar sobre las vacunas, miedo a los pinchazos, dudas sobre la seguridad, desconfianza en las campañas farmacéuticas o instituciones gubernamentales y experiencias negativas previas. Puede considerar que llevar un estilo de vida saludable es suficiente para prevenir enfermedades. Cuando decimos de generar empatía, nos referimos a mostrar que usted entendió las preocupaciones y cómo se siente frente a ellas. Responder a cada una de las preocupaciones con lenguaje sencillo y claro. Déjeme ver, déjeme ver si comprendo su preocupación, entiendo que a usted le preocupa la seguridad de las vacunas, entonces escuchar y explicarle por qué la vacuna es segura, hablar de percepción de riesgo, hablar justamente de un lineamiento del ministerio que establece que la vacuna está dentro del calendario. No tenemos que generar nuevas preocupaciones que no hayan surgido del lado de los padres. Tampoco no centrar la discusión en el miedo o en el mito y reforzar las fortalezas. Es muy bueno que usted haya comenzado a hacerse preguntas acerca de las vacunas, validar las preocupaciones como validamos las emociones. La salud de su hijo es importante para usted como para mí. Protegerlo a sí mismo de enfermedades es importante para él, para usted y para la comunidad. Asegurar un clima de confianza y reforzar la recomendación. Entiendo la preocupación por la salud de su hijo, pero la vacunación es la mejor opción. Determinar esa acción. Si acepta, vacunar y elogiar la decisión. Si requiere seguimiento, programa una nueva discusión. Revisemos esto una vez que haya tenido la oportunidad de pensar más sobre la vacunación. ¿Cuándo podrías volver a la consulta? O nos vemos la próxima vez y lo seguimos hablando. Y si rechaza, ya no discutimos. Dejar las puertas abiertas. Hay que comprenderlo. Por favor, sepan que si cambia de opinión y quieren hablar sobre la vacunación, siempre estamos disponibles. Mostrar disponibilidad. Si el deseo ya del cuidador es no vacunar, asegúrese de que entienda su decisión y explicar las responsabilidades que tiene para proteger la salud de su hijo. Entonces, en este caso, le voy a decir, entiendo que ha decidido no vacunar hoy, por favor sepa que está asumiendo una responsabilidad importante, lo que esto significa. En la Argentina, la vacunación es obligatoria por ley. Si su hijo está enfermo, debe buscar asistencia médica. Cuando hable con el personal de salud, debe decirles que su hijo no ha recibido las vacunas recomendadas. Y debe aprender sobre los signos y síntomas de enfermedades prevenibles por vacunación. Y esa es otra nueva oportunidad para que nosotros le digamos, bueno, si tiene un sarampión puede tener fiebre, triple catarro, neumonía, encefalitis y su hijo puede morirse. Esto también alerta o hace que los padres cambien la mirada hacia la vacunación. Vamos entonces a la próxima diapositiva donde van a poder ver algunas preguntas y responderlas de acuerdo a lo que veníamos diciendo. Con respecto entonces al abordaje de lo que veníamos diciendo, hablamos de un abordaje interdisciplina. ¿Qué quiere decir esto? Jerarquizar la escucha activa, ser sistemático en la entrevista, no generar nuevas preocupaciones, aclarar puntualmente los aspectos que generan dudas. El objetivo es lograr que los progenitores tengan una actitud reflexiva
que promuevan un cambio en la función del bienestar de su hijo, de su niño o su adolescente. Reforzar las explicaciones dadas por el equipo médico y se abordará el tema relacionado con el derecho de la salud y las responsabilidades parentales. Es lo que veníamos diciendo recién. Nosotros tenemos una ley en la Argentina que nos ampara, pero vamos a utilizar previamente todo lo que es lo comunicacional y, por supuesto, la escucha activa para lograr el cambio que en definitiva pretendemos que esta persona logre la vacunación. Recuerden siempre que la vacuna es un acto solidario además. Hay equipos, como sucede en el Hospital Ricardo Gutiérrez, donde trabajan en forma interdisciplinaria para abordar a un paciente reticente o que no quiere vacunarse. Entonces, primero hay un manejo individual del paciente, el cuidador y el médico. Si no, se hace una interconsulta con el área de inmunizaciones y de vacunas. Si seguimos teniendo negativa, se hace una presentación al servicio social en conjunto con el pediatra de cabecera, y si esto sigue siendo negativo, teniendo en cuenta también los derechos de los niños y de las niñas, se hace una presentación del caso a organismos de protección de derechos. Las instituciones también conforman un equipo de trabajo interdisciplinario. El pediatra, por supuesto, por un lado, el médico clínico, la promoción y la protección de la salud, el amparo de las sociedades científicas o de organizaciones como puede ser OPS, el servicio social, ni que hablar la enfermería. Los enfermeros es un eslabón fundamental en la cadena de prevención humana con vacunas. También tener en cuenta la salud mental de las personas que van a vacunarse. Entonces, en resumen, ¿cómo fortalecer la vacunación en la comunidad? Primero, lograr confianza en el médico cabecero. Las recomendaciones realizadas por los médicos de cabecera se relacionan con altas tasas de vacunación en sus pacientes. Escuchar e identificar las preocupaciones. Tener una comunicación efectiva, una educación y una información, lograr habilidades comunicacionales, siempre basados en la evidencia científica, y hacer una promoción activa de la vacunación, tanto por organismos de salud, sociedades científicas, o ustedes como comunicadores, si tienen inclusive hasta propias redes científicas o redes profesionales para transmitir información. Conclusiones entonces, la reticencia a la vacunación se trata de una cuestión compleja que depende de un contexto específico, así como del momento, el lugar y la vacuna. Los profesionales de la salud somos un elemento clave para la vacunación, es por ello que resulta fundamental el abordaje individual. Identificar cuáles son los motivos que llevaron al paciente a la reticencia para adecuar el diálogo y establecer una estrategia personalizada es esencial. La comunicación efectiva con nuestros pacientes y la comunidad es clave. Ustedes son efectores de salud, pero son comunicadores de salud. Los profesionales sanitarios constituyen una fuente de información muy amplia sobre vacunas. Entonces, hay que estar atentos, alertas, comprometidos, ser empático, tomárselo con calma cuando tenemos una persona que quizás violentamente nos indaga o nos pregunta o nos dice que no, porque nuestro objetivo es cumplir con la prevención en salud. Siempre observar el lenguaje corporal y las expresiones faciales, la de nuestra persona, la de la persona que tenemos enfrente y nuestros propios gestos también cuando transmitimos el mensaje. La comunicación es una conversación bilateral. Tiene que ser participativo, insisto, tiene que ser simple, usar un lenguaje llano y evitar la jerga científica todo el tiempo, contener mensajes eficaces, utilizar metáforas y ejemplos que se adapten al contexto de la conversación y estar basadas en la verdad. Confiar, escuchar y conversar podrían ser el resumen de lo que nosotros tenemos que hacer siempre cuando vamos a hacer un acto médico. Conversar con la persona, escucharlo para crear confianza. Ustedes son comunicadores y efectores de salud. Recuerden que nuestra población objetivo, en mi caso soy pediatra, son los niños, pero nuestra población objetivo es la embarazada, es el niño, en todas sus etapas, es el adolescente y también son los adultos mayores. Muchas gracias.